Bien, han pasado 5 minutos de las 4 de la tarde, Alicia, y cuando comenzábamos el programa decíamos, el sur de la provincia de Misiones, especialmente el distrito capital, depende, los ingresos de la población en una gran parte están determinados por la actividad de la administración pública y por el comercio. No es precisamente industrial el sur de Misiones, ¿no? La industria en Misiones la encontramos en otras regiones, más hacia el norte, o por la 14 o por la 12. Entonces una crisis en el sector comercial es una crisis muy fuerte, muy importante para una zona donde además está concentrada casi la mitad de la población de la provincia. Por eso queremos charlar con la gente del Centro de Empleados de Comercio, puntualmente con Agustín Gómez, que ya está en línea. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia y Miguel, te saludamos. ¿Qué tal, Alicia, Miguel? ¿Cómo le va? Un saludo para usted y la audiencia. Bueno, qué rápidamente han cambiado las cosas, ¿no? No hace mucho teníamos la bonanza del tipo de cambio, que hacía que muchísima gente de Brasil y Paraguay viniera y consumiera, ya sea sector servicios, sector comercial en Misiones, y ahora la cosa cambió mucho. ¿Y con qué impacto para el sector comercio puntualmente, Agustín? Oh, la situación sigue estando, sí, está complicado, ¿no? Hay varios factores que determinan la difícil situación que está atravesando el comercio, obviamente también el trabajador, el asalariado, nuestro sector, el empleado de comercio, había acordado una paritaria de 6% a distribuirse de julio a diciembre y que van en aumentos de 1% mensual. Y como sabemos y como vemos los números de inflación que da el INDEC, por ejemplo, ahora septiembre salió de 2,1, ahí ya más o menos da la pauta, ¿no? Como está el salario del empleado de comercio, que el empleado de comercio, el salario inicial ronda los 800, 900 mil pesos según la categoría. Eso sí es jornada completa, media jornada de la mitad, entre 400 y 500 mil, y una familia tipo en Argentina para poder llevar adelante los gastos mensuales en cuanto a servicio, comida, traslado, vestimenta, ¿no? Una familia tipo necesita alrededor de 1.200.000 y quizás me quedo corto, quizás un poco más también, más y teniendo en cuenta cómo están los precios, cómo está todo, ¿no? Esto hace que claramente el consumo en el comercio se vea retraído, ¿no? Porque en realidad no es solo del empleado de comercio, sino que es una situación generalizada, ¿no? O sea, hay casi todos los trabajadores están con esta problemática del salario no acorde a la realidad económica, ¿no? que estamos atravesando. Y en el sector comercio, que muchas veces están las pymes, comercio chico, la mayoría son pymes, ¿no? Que viven del día a día, viven del consumo, viven de tener que pagar los alquileres, que también a no tener a quitarse la ley de alquileres ha hecho que los montos se hayan aumentado. Los servicios, no hay consumo, bueno, está trayendo ya todo tipo de complicaciones. Nosotros estamos atendiendo casos de trabajadores despedidos, trabajadores que se les está pagando la mitad del salario, suspensión o directamente cierre de comercio, ¿no? También se está dando algo que me acuerdo que era en la época de Macri que se da lo que se denomina el procedimiento preventivo de crisis, esto que se le pide a través del Ministerio de Trabajo para llevar adelante o pagar el sueldo a la mitad o suspender por la misma situación. Muchas veces el comerciante, el empleador, el que tiene un comercio no quiere cerrar, ¿no? Trata de sostener la actividad, trata de no despedir, pero se generan y se dan todo tipo de situaciones. Agustín, ¿y cómo fue este fin de semana? Porque Día de la Madre había como también expectativa de que repuntara un poco. ¿Cómo fue? Sí, en estos eventos que están en el año o en estas fechas importantes se repunta un poco el consumo. También muchas veces se realizan en posadas unas actividades como ser el reventón, Black Friday, que
parte de la Cámara de Comercio en conjunto con la municipalidad. Eso ayuda, pero no soluciona la problemática, porque, a ver, acá el problema puntual es el poder de compra, ¿no?, del ciudadano, del trabajador, del jubilado, que está muy retraído, está muy complejo, ¿no?, para poder afrontar los gastos mensuales, y bueno, eso hace que al momento de salir a gastar el consumo sea muy bajo. Nos decían compañeros de cadena de supermercado, de mayorista, que ya no se ve más la compra mensual. Uh-huh. Muchas veces las compras son las compras para el día o para 2 días. O sea, compras chicas, el chango lleno, el carro lleno, ya no existe, porque la gente está complicada en cuanto al poder de compra, al poder adquisitivo, y bueno, eso trae problemas. Pero sí, ahora en este fin de semana que fue el Día de la Madre, repuntó un poco las ventas. A comparación de años anteriores no fueron igual, no superaron los montos, pero bueno, fue un momento bueno para la situación que estamos atravesando. Uh-huh. ¿Y cómo aparece, por ejemplo, el tema de contribuciones patronales, el tema del descuento que tienen que hacer muchas veces los patrones de la cuota sindical? ¿Esto nos impacta también en el funcionamiento mismo del propio sindicato y de la obra social? Claro, eso muchas veces es un gasto que se hace a lo último, en cuanto a que, a ver, la cuota sindical es para que el trabajador tenga los beneficios que le da el sindicato, ¿no? Y bueno, en muchos casos no pueden afrontar, te dicen, no, mira, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar el mismo sueldo, que bueno, se prioriza obviamente el salario del trabajador, ¿no? Y bueno, eso queda a un lado, y cae la recaudación en cuanto al sindicato, en cuanto a la obra social también. Nosotros tenemos la obra social OSECAC, que es la obra social de los empleados de comercio, y bueno, al momento de tener que darle un servicio médico, tenés que tener los médicos, dar los descuentos de medicamentos, o los contratos, los convenios con los sanatorios, y bueno, la verdad que muy complicada también la situación, porque o hay despido o se da la situación de trabajadores en negro. También ahí está la figura de trabajador independiente, monotributista, y bueno, eso hace que el aporte a la obra social o al sindicato caiga, ¿no?, en este contexto que estamos atravesando. Agustín, uno tiende a pensar que en circunstancias como esta, bueno, los comercios también tienen como una situación dispar. No es lo mismo un comercio que se dedica al rubro alimenticio que uno que se dedica, por ejemplo, a la venta de ropas de determinado nivel. Es decir, uno va como recortando gastos, pero no puede dejar de comer. ¿Es un poco así? Digamos, ¿hay áreas del comercio que sufren más? La verdad que hoy esta crisis le está pegando a todos los rubros. Mira. Nosotros que estamos en diálogo permanente, tanto con el trabajador o con los empleadores, que también llaman. A ver, hay una casa de venta de bebida muy importante por Uruguay que hace 4 meses no le paga el sueldo. Hay una casa de venta de muebles por la avenida Corriente que está despidiendo trabajadores. Un frigorífico importante de Posada que está pagando el salario por la mitad. Una fábrica de colchones muy importante, no doy nombre, ¿no?, para no decir, claro. Pero una fábrica de colchones que está por Ruta 12 que está pagando el sueldo en cuota. Ahí ya te doy una pauta que a ver, que rubro comestible, rubro muebles, colchones, bebida, es generalizado con el comercio chico, como librería, ferretería, venta de calzado, venta de ropa, también la están pasando mal porque la crisis complica. Está también la problemática o este tema de que el puente se dé vuelta. A ver, no están viniendo como en años anteriores, como en el 2023, que venían masivamente de Paraguay, de Brasil. Eso nos está dando. También un poco se dejó de ir a Paraguay por el mismo poder adquisitivo. Claro. La gente no tiene plata, la gente está también con la cuestión de las tarjetas de crédito. Yo tenía una reunión que tuve con un grupo de empleados de comercio en un supermercado, me decía, estamos, Agustín, con la soga al cuello, con la tarjeta de crédito, estamos muy complicados, y bueno, eso hace todo, o trae todo tipo de problemas, ¿no? Y yendo a tu pregunta, los rubros son generales, o sea, claro. Si bien es cierto que uno lo que prioriza y lo que más nunca deja de consumir es la comida, ¿no?
pero aunque no parezca, no se parezca, también los supermercados, autoservicios, mayoristas también están teniendo problemas. Los mayoristas, por ejemplo, me decían, nosotros teníamos un plantel de personal acorde a las ventas que teníamos en el año 2023, que venían de Paraguay, venían muchísimos, entonces los depósitos, los pasillos donde se tenía que reponer góndola, teníamos un plantel de empleados. Y hoy en día eso no se está dando, entonces sobra gente. Hay un hipermercado por Ruta 12 pegado a la terminal de ómnibus que está despidiendo trabajadores, está llevando adelante, entre comillas, retiro voluntarios, pero ya despidió alrededor de 40 empleados, porque bueno, este hipermercado dice que ellos necesitan reducir a la mitad el personal, acorde a cómo está el movimiento económico, ¿no? Acorde a cómo están las ventas. Es como que tienen personal de más. Ellos tienen un plantel de alrededor de 280 empleados, y bueno, según lo que nos decían justamente ayer, estábamos hablando con el gerente y el delegado, que le sobra gente, o sea, hay personal de más, y bueno, están yendo en esa línea a reducir personal. Agustín, y esto que vos decías, lo del puente que se dio vuelta, en realidad, del otro lado te dicen más o menos lo mismo también, es decir, no es que los argentinos estamos yendo a comprar. Los extrañamos, dicen. Porque ni siquiera para eso, para decir que allá conviene más, entonces vas a comprar a Paraguay. Sí, la verdad que ya no hay venta de ningún lado, como te decía, la gente está complicado, ¿no? Pagar servicio, tener que afrontar pago de las naftas o transporte público también, comer también le sale caro, entonces bueno, la gente también ya ni para ir a Paraguay tiene, o sea, ni para comprar acá ni para ir a Paraguay, así que se dan todo tipo de situaciones. Bien, ¿qué tema, Agustín? Bueno, seguiremos en contacto, porque claro, esto no es una cosa que se vaya a solucionar. ¿Cuántos empleos están en riesgo? Y viendo este panorama, en donde yo creo que va a seguir, porque uno muchas veces escuchando declaraciones del presidente de la Nación que te dice que este es el rumbo, este es el plan, la motosierra, que no se van a mover del famoso déficit fiscal. Viendo a esto, y prácticamente la mitad de los empleados de comercio pueden llegar a quedar sin su puesto de trabajo, porque evidentemente cambió la economía, y bueno, te dicen que se tienen que adaptar a las ventas que hay, y esto es lo que va a estar en el momento, no va a cambiar, va a ser este mismo consumo, la gente va a estar igual, así que la verdad que si seguimos así va a estar muy, muy complicado, y muchos van a perder su puesto de trabajo, seguramente. Bien. Agustín, muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio del sur de la provincia de Misiones, del departamento capital. Recordemos que hay otros centros en el resto de la provincia, especialmente en zona norte. Bueno, el diagnóstico de situación es tremendo. Durísimo, sí. Para un rubro que es de los que más personas emplea en el sur de la provincia, es decir, Posadas, Garupá, Candelaria, toda esta zona de lo que sería el sur provincial, el 48% de la población está acá, vive de servicios, comercio y administración pública. O sea, ahí vienen los sueldos, digamos, los formales y los informales. El lunes hablaba con una trabajadora de un comercio súper conocido, pleno centro de Posadas, y me impresionó el relato porque, bueno, fui a comprar y empezó a contar, decía lo que significa el transporte en el salario. Transporte y alquiler, porque es una persona que alquila. Y me decía, yo el año pasado alquilaba cerca de la Rotonda y trabajaba en el centro. A mitad de año ya no me alcanzaba para el colectivo, entonces empecé a caminar. Porque caminaba o alquilaba, decía. Y me decía, adelgacé, no sé, como 10 kilos en esa, y me decía, bueno, le veo, por lo menos le veo esa beta. Y le digo, y ahora consiguió un alquiler mucho más chico, mucho más, más chico, digamos. Nos achicamos con mi hijo, me dice, y por lo menos estoy más cerca del trabajo.
Claro, eso es una cosa que yo recuerdo que pasaba también en tiempos de Macri, ¿no? Mucha gente buscaba alquileres pequeños, Sí. incluso hasta pensiones, que estén cerca del casco céntrico de la zona de las 4 avenidas, donde están concentrados los comercios, para no tener que pagar el transporte. Piense usted que el colectivo desde Garupá, donde vive mucha gente que trabaja en Posadas, hasta Posadas, sale con la tarjeta SUBE o con los métodos de pagos de registro, 1.390 pesos. Calcule que un empleado de comercio viaja 4 veces, Sí. ¿no? En el día. Haga el número. ¿Cuánto significa trabajar de lunes a sábado? ¿Cuántos viajes se hacen a lo largo del mes? ¿Y cuánto impacta eso en una economía? O sea, seguramente una semana entera de trabajo solo para el boleto del colectivo. Eso explica también que hay cada vez más pequeñas motos en las que se trasladan. Sí. Esas escenas, yo que soy oriunda de Formosa, viajo cada tanto y siempre fue muy llamativo la cantidad de motos y cómo viajan en motos. Una familia puede viajar en una moto. Sí, con la compra del día. Con la compra del día, exactamente, con un ventilador, con lo que se te ocurra. Bueno, eso nosotros no lo veíamos acá. Bueno, lo estamos empezando a ver. Sí. Porque, como decís, si no sería imposible trasladarse. Hay gente que se termina quedando en inmediaciones del centro para esperar volver a trabajar. Porque si no, no Las mamás que llevan los nenes al jardín de infantes, para ahorrarse 2 viajes, se quedan todo el horario de clases. Sí. Esperando al en nene. Alguna plazoleta, en alguna cosa. En la misma vereda de la escuela. Sí, también. Así que no sé si esta sea el país o la provincia que habían votado mucha gente, ¿no? O sea, bueno, tiempo para pensar tienen hasta el viernes. Ahora yo no entiendo. Después deberíamos hacer una nota específicamente para que nos expliquen, porque a mí me explicaron de distintas maneras y no le encuentro todavía el valor agregado, por decirlo así, del superávit fiscal. O sea, por el superávit fiscal tenemos que hacer todo esto. Sí, bueno, pero hay algunas trampas. Hay algunas trampas. Porque en este superávit fiscal, por ejemplo, se le han quitado impuestos a mega empresas. Mercado Libre es una de ellas, que aún así se fue igual, radicó la empresa en Uruguay, el dueño, ¿no? Y ese impuesto o esa serie de impuestos que no se cobran, cubrirían buena parte de los ajustes que se han hecho en sectores muy sensibles, porque se eligió hacer pasar el ajuste por los sectores más sensibles. Por eso los jubilados son reprimidos, por eso se hizo pasar por educación y por salud el ajuste, no por los impuestos a las grandes riquezas, con la excusa de que son las grandes riquezas las que van a derramar. Nunca pasó eso. No. Pero bueno, no aprendimos. No. Y un datito, Miguel, que va a generar también mucho ruido, ahora que ya estamos por entrar en el periodo de la intercosecha, porque ya que hablabas un poco de los ajustes, ¿te acuerdas que durante mucho tiempo hubo una larga pelea de, sobre todo los tariferos y tariferas, para que no sea considerado incompatible el trabajo registrado con algún que otro plan social, digamos, sobre todo en el caso de los tariferos que se registran en el mejor de los casos por 4 meses, 5 meses, en algunos casos 2 meses. Bueno, ahora acaba de vencer este mes un decreto que volvía compatible ese los planes sociales, el plan trabajar o alguno de esos potencial trabajo que ahora tiene otro nombre, y hay mucha preocupación por lo que pueda llegar a pasar a partir de ahora, y esto obviamente o si te sacan es una cantidad de, si bien el potencial trabajo hoy se congeló en los 70.000 pesos, 70 y pico mil, pero si no, lo que está empujando es una cantidad de gente, de nuevo, a la informalidad laboral. Porque el empleador termina diciendo, no, pero el trabajador te dice que no quiere que lo registres porque si no le vas a terminar afectando los planes. En algún momento también se volvió incompatible, yo no sé si esto va a afectar
con la asignación universal, que fue una discusión y una lucha muy compleja también esa. De hecho, el gobernador de la provincia se le va a plantear públicamente al gobierno nacional que no, o sea, que renueve ese. Presentó una nota al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a Julio Cordero, a mediados de este mes, pidiendo que se prorrogue ese decreto. Hasta ahora no hay novedades de eso.